Buenos días otra vez, hermanos. Pongámonos en pie. Y me venía un pensamiento, quiero compartírselos, y me acordaba de Gedeón cuando les dijo: aquel que esté triste y todo así, que se devuelva. Así que todo aquel que venga triste, pues salga y entre por allá y venga gozoso, hermano, ¿ok? Estamos delante del rey. En el tiempo de Nehemías no había el que presentaba el vino delante del Señor, delante del rey, no podía estar triste. Entonces, gocémonos, hermanos. Señor, en esta mañana queremos otra vez venir delante de ti, oh Dios, para traer ofrendas de gratitud, Señor. Oh Señor, recíbelas en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad, oh Dios. Gracias por la oportunidad, oh Dios, que nos das de presentarnos delante de ti. Oh Señor. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirva en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación para mí, a los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para mí, a los presos libertad. El Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti, para mí, a los presos libertad. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirme en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirme en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirme en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Viene una grande gloria descendiendo y está en la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria descendiendo y está en la presencia. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, Día de alegría y de gozo.
el día, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria en su canto, sanidad en su mano, en su corazón y en él una parte tengo yo. Y Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria en su canto, sanidad en su mano, hay gozo, paz eterna en su corazón y en él una parte tengo yo. Es Dios quien me ciñe de poder, amén, aleluya. Hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de sierva y me afirme en mis alturas. El Dios quien me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de sierva y me afirme en mis alturas. El Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, hace mis pies como de
exaltamos, Señor, en esta mañana, porque muchas son tus misericordias, Señor. Porque día tras día, Señor, envías tus bondades sobre cada uno de nosotros. Y hoy nos alegramos en tu casa y te decimos, Señor, que nos va bien contigo. Nos va bien en tu casa, Señor, porque hemos hallado abundancia de misericordia. Gracias por acordarte del polvo y visitarlo y enviar tus bondades, Señor. Sea exaltado tu nombre y engrandecido en los mansos de la tierra. Gracias, Señor, porque aunque hemos visto nuestra condición y decimos, mucho nos falta para tener la estatura del varón perfecto que tú anhelas, te miramos a ti, que tú eres el que puede hacer lo imposible, y miramos atrás y decimos, no somos iguales que antes, porque tú, por tu gracia, nos vas transformando, y por eso levantamos una oración de gratitud, que tú escuches que estamos agradecidos, porque no somos los mismos, y esperamos en tu amor y tu misericordia, que has de completar la obra que has empezado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Una grande gloria. Viene una grande gloria, la cual será derramada en vasijas de barro. Pero tú dices en tu corazón, Señor, he aquí mi vaso, quebrado delante de ti e inservible. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que yo soy el alfarero celestial. Y te digo, trae tu vaso a mí y todos sus pedazos que yo te puedo volver a hacer. Y el fracaso que ha ocurrido yo lo he permitido. Yo he permitido que tu vasija sea quebrada para mostrar mi gloria. Porque yo soy quien te vuelve a hacer a mi semejanza. Te vuelvo a hacer en una vasija de honra en la cual podré derramar mi gloria. Mi porción es Jehová, ha dicho mi alma. Por tanto en él esperaré. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y espere a Jehová, que ponga su boca en el polvo, porque aún hay esperanza. Porque Jehová no aflige sin propósito a sus hijos. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque grande es su fidelidad para con nosotros.
regocijamos en tu salvación. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tu Dios te dice en esta mañana: contemplad al Hijo, mirad al Hijo en esta mañana, mirad a aquel que te dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice tu Dios. Yo conozco vuestros corazones, y en esta mañana os recuerdo que mis caminos no son vuestros caminos, y que si alguno quiere ser grande entre vosotros, sea siervo, sea servidor, dice tu Dios. Mis caminos son más altos que tus caminos. No busquéis los lugares de preeminencia, dice tu Dios. Buscadme a mí en el lugar bajo, sirviendo a vuestros hermanos con corazones limpios y puros, siendo humildes y mansos, como yo lo soy, dice el Cordero de Dios. Escondedlo contra el viento, es mi rey, como refugio contra él durmió, oh arroyos de agua
Anhelamos que la gloria de tu presencia caiga. Señor, anhelamos en nuestras vidas tu gloria. Y solo ella nos transformará, Señor. Oh, anhelamos en nuestras vidas, Señor, que caigas con esa gloria. Oh, hazlo, Señor, hazlo, por favor. Señor, Padre bendito, a ser fieles, Señor, a caminar contigo, Padre bendito. Por favor, Señor, mi Dios, te necesitamos, Señor, en esta hora final. Oh, bendito sea, Señor. Con reverencia, hermanos, permitamos que los niños salgan a su escuela y sigamos administrando al Señor. Esconde de lo contrario, todo es libre. Como refugio contra él, durmió como Padre bueno, Señor, en esta hora final necesitamos de esa gloria preciosa, de esa gloria que había en el principio de tu iglesia, Señor, cuando comenzó tu obra preciosa en los gentiles. Oh, tu mover, tu Espíritu Santo, tu poder, tu gloria era manifiesta, Señor. Y por supuesto, como el principio es igual al final, una vez más anhelamos ver esa gloria, Señor, ese poder, esa manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que seamos partícipes, Señor, que estemos dispuestos a tu mover. Por favor, inclúyenos, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero iniciar contándoles un testimonio de un pastor en El Salvador, en el tiempo en el que había guerra en ese país. Yo escuché ese testimonio hace muchos años,
Pero este pastor estaba con su familia en su casa en cierta ciudad de El Salvador, y ya la guerrilla había entrado a esa ciudad y eso estaba muy caliente. Y debido a esa necesidad, ellos se reunieron, él y su familia, sus hijos, se reunieron y empezaron a orar. Señor, ¿qué hacemos? Y a orar y a interceder. Y de repente él escuchó una voz que le dijo: salgan ahorita, salgan ahorita. Y él inmediatamente obedeció, tomó a sus hijos, su esposa, y salió de su casa en ese momento. Minutos después, hermanos, una bomba cayó en su casa. Una bomba cayó en su casa. Qué responsabilidad como pastor y como padre de familia tener en cuidado o en cuenta oír esa pequeña voz y obedecer. Le valió la vida de él y de su familia, hermanos. Y en estos tiempos en los cuales vivimos ahora, entendemos que son los tiempos finales, amén. Cantábamos en el día final. Mucho dependerá si conocemos, si entendemos, si aplicamos y obedecemos la voz de Dios. La voz de Dios. Desde el principio, hermanos, en Génesis dice: creó Dios los cielos y la tierra, dice. La tierra estaba desordenada y vacía, pero después dice: dijo Dios, hágase. Y empezó a hacerse todo lo que hoy vemos, ¿no? Dios creó todas las cosas ¿con qué? Con su palabra, Él expresó y se hizo. Y la voz de Dios no es solamente, hermanos, para que la escuchen los pastores o nuestros líderes. En Éxodo, en el capítulo 29 y verso 42, no vayamos ahí, pero si lo pueden poner, en el Éxodo 29, 42, Dios da un mandamiento. Dios da un mandamiento en Éxodo 29, 42. Si lo tienen los hermanos de... Ahí está. Dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Él instituye, hermanos, el holocausto continuo. Él instituye nuestro devocional diario por la mañana y por la tarde, amén. El cordero sacrificado en el tabernáculo y el incienso en el altar del incienso, las dos columnas. Lo hemos oído muchas veces, nuestro devocional diario. Pero el propósito de Dios obviamente es tener relación con Él, comunión con Él, compañerismo con Él, pero también para hablarnos allí, porque Él quiere hablarnos y Él quiere que le escuchemos. Ahí somos transformados, hermanos, con esa palabra de su poder. En Hebreos, en el capítulo 1 y verso 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos postreros tiempos, dice, Él está hablándonos por el Hijo.
Y está hablándonos qué palabras. La palabra que sustenta todo el universo, hermanos. ¿Qué poder tiene su palabra? Infinito. O si tuviéramos esa palabra. Es difícil a veces oír la voz de Dios, hermanos. Es difícil. No todo el tiempo oímos su voz, amén. Dice que cuando el Señor Jesús estaba en medio de su pueblo, en Mateo capítulo 13, Él les relataba historias. La semilla de mostaza. Él les relataba la semilla junto al camino, la semilla que cayó en pedregales. Y luego los discípulos le preguntan: Señor, pero ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué esas historias? O sea, muchos pudieran haber dicho: pero esas cosas yo ya las sé. Si la semilla que cae junto al camino, vienen las aves y se la comen, eso es normal. Eso lo vemos todos los días. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dice: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y con sus corazones no creen. Entonces el Señor les hablaba por parábolas para que en sus corazones no hubiera más condenación, hermanos. Por si acaso ellos entendían el mensaje y no obedecían a la voz de Dios. Entonces el Señor tomaba el cuidado de que no entendieran el mensaje, para no condenarlos en el día del fin, para que el juicio sobre sus corazones no fuera mayor. Entonces, por misericordia, Él les hablaba por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, con sus corazones creen pesadamente y no entienden y no se convierten. Hermanos, tengamos cuidado, porque si nos acercamos a Él, acerquémonos: Señor, háblame. Expresa esa voz de Dios, esa voz que viene de los cielos y hace un cambio en mi vida. Expresa esa palabra para que yo pueda ser como tú. Enséñame, Señor, que esa palabra traspase mi vida, que quebrante mi corazón, que no solamente me siente yo ahí a calentar el asiento, y que esa palabra entre por un oído y salga por el otro. Porque Dios mismo puede hacer eso, hermanos, dependiendo de tu corazón, dependiendo de cómo vengas. Dios mismo puede cerrar tu oído. Dice que Dios le habló a Moisés para decirle: ve y di a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero él no va a oír. Y dice que él endureció el corazón de Faraón. Qué tremendo, hermanos. Porque Dios sabía que Faraón no iba a escuchar la voz de Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Qué corazón, ¿no? Y como no iba a oír, el Señor sabe de antemano, por su presciencia, qué es lo que va a hacer una persona. Él sabe tu corazón, Él sabe mi corazón, Él sabe cómo vamos a responder, hermanos. Y entonces Él conoció que Faraón no iba a oír y endureció su corazón. Él no te va a escuchar. Entonces esos discípulos, ¿qué hacían? Esos discípulos se acercaban: Maestro, explícanos, enséñanos cómo es de la semilla y que la mostaza y ¿cómo es así la cosa? Vénganse, pues vénganse. A ustedes les he dado a conocer. A ustedes les he dado a conocer. Porque ustedes me buscan, porque ustedes se acercan,
porque ustedes tienen necesidad de saber, de oír, de conocer. Hermanos, necesitamos acercarnos en este tiempo. Y lo que hemos oído últimamente, hermanos, la oración. La oración, la enseñanza de la oración es para que nos acerquemos a Él, para que expresemos nuestra voz al Señor. Es una bendición porque nos enseña a cómo buscar el río de Dios, a cómo sus palabras pueden estar en nosotros. Dice Romanos 8:19, dice, ¿cómo dice? Porque cercana está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, hermanos. Y cuando oramos, lo que debemos buscar es esa palabra, no nuestra palabra, no presentar nuestra lista de peticiones. Y sí, va a haber un tiempo para eso, sí, pero lo que debemos hacer es: ¿cuál es tu palabra, Señor? ¿Qué estás diciendo ahorita? Tu Espíritu Santo, dame tus palabras, pon tus palabras en mi boca, que yo exprese, que yo sea un instrumento para que la palabra de los cielos fluya por mí. ¿Y qué va a pasar entonces, hermanos? Cuando esa palabra de los cielos viene y entra en mi corazón, en mi vida, y yo empiezo a expresarla, entonces yo me meto al río de Dios. Y entonces su presencia viene, su unción está, porque la unción está en la palabra de Dios. Y entonces yo me meto a su río y fluyo con su río. Y si ya en ese momento ya no siento su presencia, entonces ya no es esta tu palabra, Señor. Okay, ¿cuál es entonces? ¿Por dónde me voy? Entonces empezamos a cruzar, ¿no? En el río encontramos otra vueltecita para meternos de nuevo en el río de la oración, de su presencia, de su palabra. Cercana está en tu boca y en tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Entonces pedimos como conviene. Pedimos según su voluntad, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida dándonos sus palabras. Y entonces pedid todo lo que quisierais y eso será hecho. Porque es su palabra, porque es su Espíritu, es su corazón, es lo que Él quiere que pidamos. Hermanos, metámonos. Estamos aprendiendo la oración, estamos oyendo su palabra, su voz. Es un tiempo en el que necesitamos aprender las claves, hermanos, para sobrevivir en estos días finales. Y solo aquellos que tengan un oído abierto a la voz de Dios. Obviamente hay muchas formas, como dice Hebreos, por muchas formas oímos su voz. Quizás una predicación, el Señor nos habla. Quizás un mensaje, una profecía, un clamor, un consejo. Nos acercamos al pastor, a nuestro líder, y pedimos consejo, y ahí viene la voz de Dios. Para un niño, ¿cómo escucha la voz de Dios? A través de sus padres. Para un joven, sus líderes, sus pastores, su relación con Dios. Pero está abierto para cada uno de nosotros. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Hermanos, David nos da un ejemplo, ¿no? Bueno, no tengo la cita, pero David dice que cuando él tenía que ir a pelear en una ocasión contra unos merodeadores que irrumpieron en la ciudad, y entonces él tenía que ir a pelear con sus hombres. Y dice, lo primero que David hizo fue consultar a Jehová, ¿verdad? Y él consultó a Jehová, y entonces le dijo: Señor, ¿iré contra esos merodeadores y los entregarás en mi mano? Sí, ve. Y entonces los enfrentarás y pelearás, y conquistó. Y después contra los filisteos era. Y luego la segunda vez la misma situación, ¿verdad? Entonces David pudo haber pensado: bueno, ya el Señor ya me dio la clave. El Señor ya me dijo cómo. Era ir y enfrentar de frente a los enemigos, y él lo hizo.
y yo así lo voy a hacer. No. ¿Qué hizo David? Volvió a consultar de nuevo a Jehová. Señor, ¿voy contra los filisteos? Sí, vas. Pero en esta ocasión, rodéalos por las balsameras y ahí los conquistarás. Entonces, no debemos vivir por principios, hermanos, por la voz de Jehová, la palabra de Dios. ¿Cómo le llamamos a esto? Las escrituras, hermanos. Sí, es la palabra de Dios, que Dios habló en un tiempo y que pidió que la escribieran los hombres. La escribieron, la plasmó, tiene la voz de Dios allí. Pero si yo hago lo que aquí dice, ¿soy bendecido? Sí. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Sí. ¿Me guía la Biblia? Sí. Pero cuando en un momento dado yo necesito un consejo de Dios, Él tiene que vivificarlo. Él es el autor. Pero en sí la palabra, la letra es muerta, dice, ¿no? La letra es muerta, pero la palabra es viva. La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, dice Hebreos, es que viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir, ¿qué? Los tuétanos, los huesos, y discierne las intenciones y el pensamiento. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. O sea, yo puedo venir y si en una ocasión se me presenta la ocasión, yo vengo y puedo decir, tengo que hacer esto dice la Biblia. Ok, y lo hago. Y fallé. No era ese el camino. Es porque no escuchaste la voz de Dios, hermano. No consultaste. No fuiste con tu líder. No fuiste con tu pastor. Entonces fallaste. Pero si yo hice lo que dice la Biblia, pero no era la palabra viva y eficaz. Tenemos que oír la voz de Dios, hermanos. Es el tiempo en el que el Señor quiere que oigamos, que escuchemos esa voz de los cielos. En el Salmo 119, verso 9, vamos ahí por favor. El Salmo 19 menciona estas palabras. Todo el Salmo menciona estas palabras. Juicios, palabras, preceptos, mandamientos, estatutos, testimonios, dichos. Vamos a ver por qué. Dice el Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Una clave que David hacía, hermanos, es que cuando él escuchaba el consejo de Dios, él oía la palabra de Dios, él se acercaba al Señor y empezaba a expresarle esa palabra. Él oía de Dios y empezaba a expresarle al Señor esa palabra. Y vemos en los salmos, no vamos a ir ahí, pero muchas veces él recibía y lo que hacía era acercarse a Dios y expresarle la palabra que él recibía. Y él dice aquí: con mis labios he contado todos los dichos de tu boca. Y esa es una clave para que su palabra quede en nuestros corazones, hermanos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué debemos oír?
la voz de Dios? ¿Por qué debemos oír? Primero, hermanos, son muchos propósitos, porque hay una obra que Dios tiene que realizar en nuestras vidas, amén. Y mediante nosotros nos acercamos a Él y nos encontramos en su presencia, regularmente somos transformados en su presencia. Somos transformados. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir y a percibir la naturaleza divina. Porque nosotros somos diferentes, somos carnales, ¿sí? Nuestra vida es carnal, es otra el camino nuestro. El camino del Señor es tan alto como las nubes, como los cielos sobre la tierra. Así son sus caminos y sus pensamientos, dice Isaías. Entonces nos acercamos a Él, y cuando encontramos su presencia, cuando Él está ahí, cuando es palpable, cuando estamos ahí encontrándonos con Él, percibimos su naturaleza. Y su naturaleza es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nosotros somos lo contrario, ¿verdad? A veces nos acercamos a Él y tal vez con un rencor en nuestro corazón por lo que nos hizo fulanito. Ay, Señor, ay, mira. Y Él, ¿qué nos dice? No nos dice, sí, hombre, ¿verdad? Mira qué malo ese. Eso nos dice Él. Él nos dice con su ternura, nos dice, tienes que perdonar, tienes que amar. Es contraria, pero nos transforma. Salimos diferentes. El propósito de oír su voz, hermanos, unos cuantos nada más, pero el primero es que nos expone. Nos expone. Cuando Adán pecó en el huerto, dice que se oyó la voz de Jehová paseándose en el huerto. Y la voz de Jehová decía, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Y será que Dios no sabía dónde estaba Adán? No sabía. Él le perdió a Adán. Adán y estaba escondido detrás de un árbol. Bueno, no sé si detrás de un árbol, pero estaba escondido. Él estaba escondido. ¿Dónde estás tú? Como se vio con pecado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Entonces la voz de Jehová nos expone, hermanos. Expone nuestra desnudez, nuestro pecado. Entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué? Correr a Él. Mírame, Señor, cúbreme, perdóname, límpiame, purifícame, lava. Y entonces ¿qué comienza? El trato, ¿sí? El cambio, la bendición de ser transformados en Él por su palabra. Él nos expone, hermanos, con su palabra. Otro objetivo es para que le obedezcamos, hermanos. Dice que la palabra de Dios viene implícita en su palabra, la fe. Sí, porque dice que cerca de ti está la palabra, que si confesamos, bueno, viene la fe, porque la fe es, ¿por qué viene la fe? Okay. ¿Por el oír qué? Exactamente. La fe no es porque, como oíamos en el curso, ¿verdad? La maquinita de la fe. Quiero más fe, tengo que tener más fe. No. La fe únicamente viene al oír una palabra de Dios. Y entonces viene la palabra de Dios a nuestra vida, inmediatamente viene la fe, que es el vehículo por el cual nosotros vamos a obedecer. O sea, ok, tengo entonces la fuerza para obedecer esa voz, si oí la voz de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros llegamos a este país, bueno, yo casi que toda mi vida laboral, desde los 18 años, que bueno, empecé a trabajar antes, pero a los 18 años yo trabajé como contador en un hogar para cuidado de niños huérfanos. Y
estaba ahí y me hicieron un lugarcito en una oficina con otras personas, y ahí me hicieron mi lugarcito, mi escritorio, mis libros de contabilidad, mi calculadora así grandecita con aquellos numerotes. Yo tranquilo ahí, chaca, 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 llevando la contabilidad. Después el Señor bueno, yo no era cristiano en ese entonces, pero el Señor me encontró y me puso en un almacén de venta de ropa de caballeros. Y entonces yo era vendedor ahí, y mi trabajo era atender a las personas, mostrarles. Y después fui gerente de una compañía, tenía mi oficina, mi secretaria, tranquilo, ¿verdad? Cómodo. Pero de repente el Señor movió las cosas y el Señor nos habló. Por un año oramos, y buscamos al Señor, su dirección. Y el Señor nos habló de venir acá. Consultamos con el pastor. Y bueno, algunos de ustedes saben los detalles porque los he contado en otras ocasiones. No vamos a entrar en ellos por tiempo. Pero el Señor nos habló y le habló a mi esposa, me habló a mí directamente a través de las Escrituras, que el lugar donde debíamos estar era aquí. Y entonces nos movimos. Hubo muchos milagros, hermanos, muchos milagros. Si yo me pusiera a contar de cómo llegamos aquí, muchas cosas, muchos milagros. Y entonces, pero cuando yo llegué me habían dicho, ahí no hay trabajo de escritorio, mi amigo, no hay trabajo de estar sentadito, cómodo con tu secretario, no, solo trabajo físico. Bueno, oímos la voz de Dios, ¿no? Vamos. El primer trabajo que empecé fue de pintura con un hermano. Me llevaba, el hermano Rodman me hacía el favor de llevarme. Pasaba temprano y me llevaba. Y los primeros 2 días, cuando yo regresaba, el hermano me regresaba y estábamos hospedados con el hermano José Luis. Y servían la cena ahí con el hermano José Luis. Recuerdo, yo me sentaba a cenar y ahí me quedaba dormido. Ahí me quedaba dormido. Y hermano, ¿qué es esto? Después apareció otro trabajo. Dije, bueno, Señor, tú estás moviéndote aquí, ¿verdad? Me estás moviendo. Descargar contenedores. Yo tenía 48 años y no había sido, como dicen allá, no estaba en un banco como cajero, ¿no? Allá les dicen cajeros a los que atienden en los bancos, ¿no? Cuando llega uno de aquí, ¿en qué estabas trabajando en los Estados Unidos? Era cajero. ¿En qué banco? No, descargando cajas. No, me tocó descargar contenedores y no era precisamente con las máquinas, ¿verdad? Con el Hilo, con el forklift, nada, a mano. Y eran contenedores de 40 pies mínimo, congelados a 30 grados y con aquella cosa echando humo ahí adentro. Y yo bien tapadito así, al ratito ya quería quitarme todo. Pero hermanos, había que hacer las paletas, había que formar, porque era pescado, normalmente todo era pescado ahí, y se hacían las paletas de manera que los labels, las etiquetas, todas quedaran para afuera, tenían que quedar para afuera, y exactamente la paleta recta, porque después entraba un proceso de computadora donde lo metían en una bodega en la parte de abajo, y si la paleta iba torcida, la computadora regresaba a eso y había que hacer otra vez la paleta. Entonces, y todas las etiquetas tenían que estar para afuera, todas. Entonces, cada cajita había que verla. Entonces, aquí. Y a veces venían 3 cajitas, o sea, 3 productos con diferente código. Ay. Y era entre 2, desde las 6:30 de la mañana hasta que se terminaran por lo menos 2 contenedores. Y yo no le decía nada a mi esposa ni a mi familia, pero yo pensaba, esto es un campo de concentración. Me metieron en un campo de concentración. Y en una ocasión,
Bueno, había un hermano de otra iglesia que estaba trabajando ahí conmigo y él, no tenga pena hermano, aquí lo hacemos. Y él había crecido allá sembrando milpa y maíz y 2, 3 cajas a la vez, y tranquilo. Yo estaba feliz porque me ayudaba. Pero de repente lo movieron y me tocó con Moreno. Ay, hermanos, a mí me tocaba que hacer el doble. Y de repente, una ocasión, él tenía puestas unas botas. Sí, ahora uno se ríe, sí, pero en ese momento no crean que era chiste. Nosotros ahí usábamos botas con punta de acero para cuidarnos los pies. Y entonces era requisito, le revisaban a uno las botas que tuviera punta de acero y estábamos descargando las cajas y el Moreno a la par mía y de repente como se hacen gradas para alcanzar las cajas de arriba, yo me subí a la grada y jalé la caja, de regreso no me equivoqué, me paré mal y voy y caigo sobre el pie del Moreno y solo se me queda viendo. Yo sentí, me va a pegar este. Hermanos, y en mi corazón venía, pero yo oí del Señor que debía estar aquí. Su palabra fue: ve a ese lugar, ahí tienes que estar. Y eso me sostenía, y eso me sostenía, y nos ha sostenido hasta este día. Su palabra sostiene el universo, dice, con la palabra de su poder. Deuteronomio 4:32 nos da otro propósito. Deuteronomio 4:32 dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Amén. Dice que Él nos ha dado, nos hizo oír esa voz para como un consejo, como para que nos enseñe. Para que nos enseñe, hermanos, para enseñarnos. Verso 36 dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. El pueblo de Israel en el desierto, dice que Dios le habló, sí, en el monte Horeb, como con bocina, con trompeta de Dios. Y el deseo del corazón de Dios era que subieran al monte a oír la voz de Dios, pero iban a morir. Pero Él lo hizo, dice, para enseñarle a su pueblo, para que hubiera temor en ellos. Entonces Él nos enseña a través de la voz de Dios, nos enseña, hermanos, nos sostiene también, ¿sí? El ejemplo claro de Pedro, cuando iban en la barca, ¿no?, azotados por el viento y las grandes olas y una gran tormenta, y a medianoche se aparece el Señor caminando. Y ustedes saben la historia, pero Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven.
Y cuando ese ven salió, un puente se puso ahí, hermanos. Y ahí bajó Pedro a caminar sobre las aguas. Y no caminó Pedro porque fuera muy Pedro ahí, sino porque ese ven lo sostuvo, hermanos. La palabra que sale de la boca de Dios, eso nos sostiene, nos levanta, nos anima. Solo unos propósitos, yo sé que hay muchos más, pero qué bendición es que oigamos su voz. Una de las cosas que sucede cuando oímos su voz es, cada vez que yo lo leo, hermanos, me hace temblar. Pero cuando iban esos caminantes a Emaús después de la crucifixión, desolados, abatidos, tristes, sin esperanza, iban caminando. Tal era su desesperanza que el Señor mismo se les presentó. Qué lindo, ¿verdad? Porque a veces podemos estar tan abatidos y no vemos al Señor, no lo sentimos. A veces pasa. Él anhela que su propósito es que lo anhelemos, que sea en ese momento en el cual recurramos a Él y no a otras cosas, a cómo salir sacar por nuestra fuerza, salir de ese embrollo. No, Él quiere que volvamos a Él, que lo busquemos, que lo anhelemos. Pero esos discípulos dijeron: vamos, regresemos a la casa. Iban desolados, pero el Señor los vio y se apareció a ellos. Por supuesto que no lo reconocieron en otra forma, no lo reconocieron, pero algo pasó en sus corazones mientras Él les abría la palabra, mientras Él les explicaba. Y no tenía que suceder esto con el Mesías y el ungido, y les empieza a abrir las escrituras. Ellos, después que lo reconocen, ellos dicen: no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba, no ardía. Y eso pasa, hermanos, cuando nos acercamos. Usualmente cuando el Señor nos habla es una palabra precisa. Quizás a veces estamos pasando por un tiempo de escasez o de necesidad financiera, y viene una palabra que oímos y dice: yo proveeré. Y somos sacudidos: Señor, solo tú sabías, solo a ti te lo había dicho, solo tú sabías en qué condición estaba mi alma, mi necesidad. Y de repente vino esa palabra, solo es un ejemplo, pero yo proveeré. Y decimos: Señor, wow, tú me hablaste. Ahí es cuando somos transformados y viene esa voz con la suficiente fe para creerla, para que podamos caminar en ella. Porque la voz de Dios es para que caminemos en ella, es para que andemos en ella. Necesitamos esa palabra, hermanos, todos los días, todos los días. Muy fácil era para los líderes del pueblo de Dios en la primera venida de Jesús. Muy fácil para ellos era vivir solo ¿por qué? ¿Por qué? Por lo escrito. Por lo escrito. Muy fácil era para ellos. Los 600 tantos mandamientos, los que cumplimos y esto y lo otro, y vivir por ellos, vivir por principios, por preceptos. Muy fácil. Cuando llegó la voz, lo rechazaron. Cuando llegó el que traía la palabra viva, lo rechazaron. Hermanos, que aprendamos hoy en este tiempo a oír su voz, para que la reconozcamos en el tiempo con el cual Él se manifestará. Lo anhelamos, sí. Ya manifiéstate, Señor. Ven, Señor Jesús. Es el anhelo de la esposa. Amén. El anhelo de la esposa es oír su voz. Y el anhelo del esposo es oír nuestra voz.
Porque Él dice, ¿no? En Cantares dice: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. ¿Cómo vamos a oír su voz? Expresándole nuestra voz, acercándonos a Él, expresándole nuestra voz, acercándonos, porque cercana de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y hermanos, es una bendición. Entonces se cumplirá lo que pedimos. Amén, porque tendremos la fe para creerlo. Solo para terminar, hermanos, algo que a mí me impacta también es cuando el Señor Jesús es nuestro ejemplo, ¿no? Y Él fue tentado, dice en capítulo 4 de ¿qué? Juan, Mateo. Él fue tentado y el enemigo llegó, le dice: tienes hambre, ¿verdad? Manda pues entonces que se convierta esta piedra en pan y come, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le contestó el Señor? Escrito está. O sea, Él tomó la escritura y vivificó la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía, y por eso, hermanos, la memorización y el concurso bíblico es una bendición. Y yo animo a cada padre: esfuerce a sus hijos a memorizar. Nosotros como familia hemos estado con el concurso desde que esto comenzó y sabemos que ha sido una bendición. Una bendición. Pero memorizar las escrituras, el Señor dice que le pide a los reyes que lo hicieran, ¿no? Memorizar las escrituras. Y el Señor las tenía memorizadas. Y dijo: escrito es. Él tomó la escritura y la vivificó. La palabra viva vino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, vivamos de toda palabra que sale de su boca. Pidámosle: Señor, cada día háblame. ¿Cuál es tu maná el día de hoy? ¿Por qué vamos a vivir el día de hoy? Sí, yo tengo que comer hoy y voy a comer y voy a saciar mi necesidad y mi cuerpo se va a fortalecer, pero mi espíritu, mi interior necesita ser alimentado. ¿Cuál es tu pan vivo esta mañana? Amén. Y Él va a hablarnos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Podemos poner de pie, por favor? Señor, danos oídos abiertos y corazones dispuestos a hacer aquello que oímos, Señor. Quita la terquedad de nuestros corazones. Por favor, Señor. Yo tengo un corazón terco, Señor. Yo tengo un corazón necio, Señor, que oye la voz, pero no hace aquello que la voz dice. Señor, danos un corazón obediente. Danos un corazón que te obedezca. Señor, lo triste es que muchas veces tú has dejado ya de hablarnos, porque cuando nos hablas ya ni caso hacemos. Ten piedad de nosotros, perdónanos, Señor, porque no se trata solo de oír tu voz, sino de obedecer esa voz. Señor, pero solo el humilde, dice tu palabra, que oirá tu voz, porque el humilde hará tu palabra, cumplirá su palabra, la palabra tuya, Señor.
Por favor, danos un corazón humilde, un corazón que se derrita en tu presencia, dispuesto a obedecer. El humilde oirá. Y la mano del Cordero pues Él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da. El humilde oirá. Sí, Señor. Y la mano del Cordero lo guiará, pues Él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da, pues Él mora con el quebrantado y su gracia pues Él mora le da. Señor, por favor, danos un corazón obediente a ti, Señor. Ayúdanos a ir contra los deseos de nuestra carne cuando oímos tu voz, Señor eterno. Oh, tu voz siempre nos llevará a la cruz. Señor, tu voz siempre nos llevará a la cruz. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Oh, no dejes que nuestra conciencia se endurezca. No dejes que nuestra conciencia se endurezca, Señor, por desobedecer. Oh, Señor. Oh, ayúdanos para obedecerte. Ayúdanos para obedecerte. Oh, ayúdanos. ¿Será que Dios ya no nos habla? ¿Será que el que hizo la boca todavía habla?
¿Creen ustedes que todavía habla el que hizo la boca? ¿Y el que hizo el oído todavía oirá? Hermanos, el Señor nos ha hablado muchas veces y nosotros hemos sido desobedientes. Nos ha hablado para que lo busquemos y solo nos damos la vuelta y seguimos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Qué va a suceder con nosotros si no obedecemos a su voz? ¿Me está oyendo? ¿Qué va a pasar con nosotros si no obedecemos su voz? ¿Cómo? Nos vamos a endurecer y luego después Él ya no nos va a hablar. Si usted le está hablando a una persona y le habla y le habla y le habla y aquella persona ni le hace caso, ni siquiera lo voltea a ver, ¿qué hace usted con aquella persona? Usted dice, bueno, usted no me quiere hablar. No, ni siquiera se voltea para verme. Hermanos, y el Señor dejará de hablarnos porque nosotros no le hemos querido oír. Es triste. Dice que aquellos desecharon al que hablaba desde los cielos. Es más fácil guiarnos por lo que está escrito que por la voz de Dios. Pero eso lo hemos oído muchas veces, ¿sí o no? Muchísimas veces. Yo creo que hasta cauterizada tenemos ya la conciencia. Pero que el Señor nos ayude, que nos dé su gracia, que ablande nuestro corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor ablande sus corazones? Señor, por favor, ablándanos. Ablándanos. Piense en algo que el Señor le haya hablado en estos últimos días. Piense en algo que el Señor le haya hablado y le haya pedido en estos últimos días. ¿Qué le pidió? No sé. Tal vez que pase más tiempo en su presencia. Nunca la carne le va a pedir algo que usted haga y vaya usted a pensar. Por ejemplo, para explicarlo, le voy a dar el ejemplo para que usted me entienda. La carne, a las 2 de la mañana la carne no le va a hablar diciéndole, levántate a orar. Nunca. La carne le va a decir a esas horas, levántate a orar. O a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, levántate a orar. ¿Qué le va a decir la carne? ¿Ah? Sigue durmiendo. Entonces, cuando llega a su mente esa palabra, levántate a orar, usted que dice, no, es mi mente. ¿Ya? No, esa no es la voz de Dios, esa es mi mente. No, porque nuestra carne siempre quiere la comodidad, y esa era una de mis oraciones aquí hoy, que el Señor nos saque de la comodidad en la que estamos, hermanos. Óiganme bien, por favor, los que están allá en la transmisión viéndonos también, hermanos, nos hemos acostumbrado a la comodidad. ¿No es cierto que es más fácil acostumbrarnos a la comodidad que a la incomodidad? Es más fácil. Usted vino de su país y a los 8 días usted ya estaba acomodado a esta vida. Tan acomodado que dejó de venir a la iglesia. Hermanos, la comodidad es mala consejera. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a la comodidad, y por eso es de que el Señor muchas veces no nos visita y no nos manda un avivamiento. Para que, ya ahorita lo voy a dejar que se siente.
Para que el Señor mande un avivamiento, tiene que sacarnos de nuestra comodidad. O que usted no vaya a decir como aquello: Señor, si quieres visitarme, aquí estoy acostado. Visítame, bautízame con tu espíritu, aquí acostado, Señor. ¿Y sabes qué, Señor? No quiero mucho esos relajos de los pentecostales, de que están brincando y que están hablando en otras lenguas. No. Si me vas a bautizar, bautízame así, calladita la boca. Nunca he visto yo a alguien que el Señor lo haya bautizado así. Llenado con su Espíritu Santo. Algo tiene que suceder, como lo que sucedió en el monte Sinaí, de donde viene el Pentecostés. ¿Qué sucedía con el monte Sinaí? ¿Se acuerdan cuando Moisés recibió cuando estaban ellos alrededor del monte? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿alguien ha leído la Biblia? Rayos, truenos, relámpagos y el monte que humeaba y temblaba. Necesitamos una sacudida así, hermanos. Pero usted dice: ay, no, yo esas cosas no, esas cosas. Jamás lo va a llenar el Señor de su Espíritu. Yo he tenido muchos amigos pastores de las iglesias bautistas. Y ellos decían: mira, Mario, me decían ellos, de aquí de los Estados Unidos, americanos. Y me decían: mira, Mario, nosotros queremos ese poder que dicen los pentecostales que tienen. Queremos ese poder, pero no queremos todas esas cosas. O sea, esas cosas de: pero ¿y si el Señor lo hace saltar a uno? ¿Qué puede hacer uno? ¿Ya? Si el Señor lo hace a usted hablar en otras lenguas, ¿qué puede hacer uno? Hablarlas, porque Él toma el control. ¿Me entienden? Yo sé que hay aquí algunos de ustedes con su background bautista, con su trasfondo bautista o su trasfondo presbiteriano, con su trasfondo centroamericano, no porque viene de Centroamérica, sino que hay una denominación que se llama así. Y tal vez por eso dice: no, hermano, yo no mucho creo, es mejor, prefiero seguir así como estoy. Sí, siga frío, siga tibio y no se meta al río. Como dijo uno por ahí después, que no hablaba muy bien, y dijo: yo antes, hermanos, era puro presbiteriano, pero ahora soy puro pentecostés. Hermanos, siéntense, por favor. Que Dios nos ayude. Oigamos esa voz, obedezcamos esa voz. ¿Ya? ¿Oyeron lo que dije? Oigamos esa voz. ¿Ha oído la voz de Dios en estos últimos días en algo? ¿La ha oído? A ver, le estoy hablando a usted. Bueno, si ni me oye mi voz, cuánto más la de Dios. ¿Oyeron lo que dije? ¿Le ha hablado el Señor últimamente de algo? En su soledad. A ver, ¿a cuántos les ha hablado en su soledad el Señor en estos últimos días? ¿A cuántos les ha hablado? Si a usted no le ha hablado, ya sé por qué es. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque no le hizo caso cuando Él le habló. Entonces, pídale que le vuelva a hablar y que le dé la gracia para obedecer. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Hermano Roma, ven para dar la bienvenida, por favor. Ya predicó Marlon y ya prediqué yo. Así que, ya sabes. Bueno, hermanos, ya oyeron. Yo que venía pensando ya en el siguiente. Es que, como dijo el hermano Mario, es que cuando uno ha vivido, tiene que hablar, tiene que decir algo, hombre. Si no, las piedras van a hablar, hermanos, o las sillas. Que el Señor los bendiga, hermanos. Quisiéramos saludar a las visitas, si las tenemos en esta mañana o ya tarde. Comencemos por acá. ¿Tenemos a alguien visitante, hermanos?
¿Nos está visitando alguien por primera vez? ¿No? ¿Estamos todos de casita por acá? No veo manos. Ok. Bueno, les damos la bienvenida a ustedes, hermanos. Y nos alegra verlos acá. Sigamos siendo fieles, y a los hermanos también allá que nos están viendo en la internet, les damos la bienvenida y nos alegra. Yo sé que hay hermanos fieles que están ahí. Hay una hermana que yo siempre veo. Sea la actividad que sea en la iglesia, ahí está. Que el Señor bendiga a esos hermanos fieles allá en la internet, porque sabemos que tienen necesidad y eso nos hace caminar también. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, Rodman. Gracias. Como dijo aquel, ¿verdad? Cuando yo me emociono, dijo, la lengua se me alarga. Entonces, así pasa a veces con los pentecostales. No tenemos nada en contra de los pentecostales. Nada. Al contrario, los envidiamos. Su vida de oración. Es gente de oración, hermanos. Es gente de oración. Que Dios nos lleve a eso también a nosotros. Queremos orar por algunas peticiones, hermanos. Hay muchas peticiones que han llegado. Seguramente hay un pueblo muy necesitado. Creo que vamos a hacer un grupo de oración, pero sí de verdad de oración, que de verdad ore. Y les vamos a estar pasando todas estas peticiones, ya que si la gente está pidiéndonos oración, ¿por qué cree usted que la gente está pidiéndonos oración? Uno, porque necesitan, y otro, ¿por qué? ¿Ah? Porque el Señor escucha las oraciones y de alguna manera ellos saben que si oramos, como dice el canto, el Señor prevalecerá. Amén. Vamos a orar, ahí sentados vamos a orar. Yo voy a dirigir estas oraciones. Padre que estás en los cielos, delante de ti traemos estas peticiones que han llegado, Señor. Hermana Magda Escobar, Señor, oramos por ella para que la fortalezcas, que la guardes donde ella está ahora y que la bendigas y que la ayudes, Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, sigue obrando su sanidad, Señor. Por Lucas, el bebé Lucas Hernández, él está grave en el hospital en Guatemala y te pedimos, Señor, que lo toques para la gloria de tu nombre. Tú has dicho en tu palabra que si dos se pusieren de acuerdo a pedir una misma cosa, les será hecho. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Por la hermana Margarita Torres, Señor, ella está aquí con nosotros. Ella no puede hablar porque se le ha ido su voz. Por favor, obra en ella, Señor, obra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para gloria de tu nombre. Señor, el hermano Moisés Tufiño está malo de un pie y te pedimos que lo toques para gloria de tu nombre. Llega allá y sánalo. También nos unimos al agradecimiento de la familia López porque tú ya hiciste la obra en Jesús Abraham, Señor. Gracias porque tú ya hiciste la obra en este bebecito. Oh Señor, sigue obrando en ella, en él, en el nombre precioso de Jesús, Señor. También oramos en esta hora por Angélica Torres. Señor, ella tiene cáncer de colon, pero todavía no te conoce. Toca a Angélica Torres, Señor. Y si esta enfermedad es para alcanzarla, por favor, alcánzala, Señor. Señor, la hermana Mariana pide oración porque se ha caído y se ha sentido mal después de la operación. Obra en la hermana Mariana allá en Los Cabos, Señor, en Cabo San Lucas. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Por favor, Señor. La sea Elizabeth, Señor, está enferma y no conoce todavía al Señor. Te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús. Tócala y que ella pueda conocerte. Señor, han estado pidiendo también oración por las
elecciones presidenciales en Colombia, para que tú libres al país del socialismo, del comunismo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús te pedimos que tú obres allí, Padre. Señor, Yaniris Tavares tiene cáncer agresivo en la cabeza y ella necesita un toque de tu mano. Toca, Señor, a Yaniris Tavares en el nombre de Jesús. Tócale, Señor, para gloria de tu nombre. Llega hasta allá donde ella se encuentra y sánala en el nombre de Jesús. Abner Bonilla necesita una liberación espiritual, Señor, y te pedimos que lo hagas para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, Abelardo y Mireya también te necesitan, tócales, por favor, en el nombre de Jesús. Hernando Delgado tiene infección en los riñones y te pedimos que llegues hasta allá donde él está y lo sanes para gloria tuya. Lilibet Laverde, Señor, ten misericordia de ella y vuélvela a tus caminos, en el nombre precioso de Jesús. Oramos por la familia Rodríguez Naranjo. Señor, ayúdales en el nombre de Jesús. Por el hermano Gustavo Blasio, por su salud también tócale, por favor, en el nombre de Jesús. Angelina Alviso también pide oración y te pedimos que la sanes para la gloria de tu santo nombre. Todas estas peticiones las hacemos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú has dicho, clama a mí y te responderé. Tú has dicho, pídeme y te daré. Señor, oramos por estas peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahorita nos vamos, solo unos anuncios y nos vamos. Esta noche a las 7 los jóvenes de la iglesia van a tener una reunión aquí. Y son los dos grupos, los jóvenes adolescentes y los jóvenes ya mayores. Van a reunirse a las 7 de la noche. Los líderes, el hermano Roman y el hermano Willy, van a estar aquí con ustedes teniendo esta reunión. Esperamos que el Señor los visite y que esta reunión sea una bendición para ustedes. Con los líderes de grupos, necesito reunirme con ustedes este miércoles que viene. No creo que tengamos ninguna otra actividad. Y entonces a las 7:30 de la noche, hermanos líderes, necesito reunirme con ustedes, solo los varones, porque yo sé que van a estar el lunes en el concurso bíblico, el martes vamos a tener oración y el miércoles vamos a venir. Entonces las hermanas se cansan mucho y luego el jueves también. Entonces solo los varones los voy a necesitar este miércoles 27 a las 7 de la noche. Hermanos, esto es todo por hoy. Saludémonos todos en el amor del Señor. Amén. Saludémonos todos. Dios les bendiga a todos. Dios vaya con ustedes.